o para el desacople de sistemas. Y como pudieron percatarse, la clase pasada es muy sencillo calcular el feed forward, basta con un cociente y un signo negativo y con eso tenemos cómo hay que hacer la prealimentación. Voy a compartir la pantalla, chicos, por ahí. Por aquí tenemos el feed forward. A ver, ¿dónde quedó este feed forward? Aquí está, material didáctico. Va la pantalla para allá. Bien, entonces, como se pueden percatar, la clave del feed forward está en esa ecuación 137. Eso nos da el despeje. Y vean que lo hicimos respecto a incrementos. Un incremento en la Y sobre un incremento en la V. Físicamente, existe el incremento en la V porque hay una perturbación. Pero para que la Y no tenga incremento alguno, pues ponemos incremento de Y igual a cero. Cero entre cualquier cosa nos da cero. ¿Y qué requerimos para que eso suceda? Pues despejamos el FF, el feed forward, y ahí la propia matemática nos responde. Es menos G2 entre G1. Esa sería la conexión feed forward para eliminar el efecto de la perturbación. Entonces, pido yo que apunten todos hasta 137. Creo que la clase pasada nos cortó por ahí el tiempo, pero vamos a dar unos minutitos para que todos tengan hasta 137. Y de ahí, pues lo que vamos a hacer es hacer el redondeo y la aproximación para ponerlo en Z. Recuerden que muchas veces el periodo de muestreo hay que encontrar el tiempo de retardo para n periodos de muestreo, hay que redondear y eso pues genera algunas ligeras discrepancias. Sin embargo, pues el tenerlo de manera discreta pues nos permite también implementarlo en algún sistema digital. Entonces, pues también vamos a ver esa manera, como en algún momento lo hicimos en la práctica 1, por cierto, ya ni lo terminamos de probar en Excel con la versión redondeada. De hecho, ahí empieza a haber algunas discrepancias pues, por el mismo truncamiento que le hacemos o el redondeo que le hacemos. Sin embargo, este es el procedimiento de ponerlo en tiempo discreto, es decir, en dominio de Z. Ahí lo vamos a tener ya en 138 y en 139, que insisto, no es nuevo para ustedes, ya lo abordamos cuando veíamos el primer orden con retardo. Comentarles también, chicos, que llevamos muy buen avance en el programa académico. Entonces, en el momento que logremos concluir los temas, todo el espacio de clases y de laboratorio, vamos a dedicarlo a su proyecto para apoyarles en todo lo que sea posible, estarles revisando y, pues, entre todos sacar adelante esos pendientes, ¿no? Que hay con el balancín.
Bien, estamos todos ya hasta 137 o alguien me falta. Entonces, como se pueden percatar, pues cualquier sistema lo podemos aproximar por un primer orden con retardo, no importa que sea de orden superior, se aproxima por un primer orden con retardo y ya teniéndolo aproximado de esa manera, tanto la G1 como la G2, pues teniendo sus versiones aproximadas a primer orden con retardo, también lo podemos discretizar. Y ya en Z, pues acuérdense que va a haber ahí una K1, un Z a la menos P1, es decir, los pasos de retardo son números enteros, entonces por ahí se redondeo de teta sub 1, que es el retardo puro cuando estamos en Laplace, y t sub s es el periodo de muestreo. Entonces p sub 1 va a ser el número de periodos de muestreo que equivalen al retardo. Entonces de esa manera pues hacemos la discretización de los primeros órdenes con retardo, igual sale el alfa 1, que ya viene a ser lo que tiene que ver con la constante de tiempo, y pues luego con la ganancia, ¿no? La ganancia equivalente. Y ya de esa manera, pues tenemos las transferencias discretas de sus primeros órdenes con retardo. Y esto viene motivado pues para tener las expresiones en tiempo discreto. De hecho, el feed forward lo pueden ver ya en tiempo discreto en la ecuación 140, para que también la apunten de favor hasta 140. La práctica correspondiente a feed forward, que es la práctica número 5, la vamos a hacer en simulación con el software Simulink, y no va a ser necesario llegar hasta la versión en tiempo discreto. Con la versión en Laplace es suficiente y la vamos a echar a andar en el software Simulink. Sin embargo, esta información para pasarla a tiempo discreto pues es útil. Por eso es importante que la tengan ahí en sus notas para cualquier otra implementación futura de esta estrategia, pues tengan aquí las expresiones equivalentes.
Mencionarles que el feed forward dinámico pues equivale a hacer el feed forward conforme el cálculo 141 o conforme el cálculo 137, por las opciones de transferencia ya sea en Laplace o en discreto para el caso de 141. Ese sería el dinámico con las opciones de transferencia. Pero cuando solo hacemos con la ganancia equivalente, le nombramos feed forward estático. Solo multiplicamos por un escalar y el valor de ese escalar, ¿cuál es? Pues feed forward estático y equivale a FFE o estacionario, también lo conocemos de esa manera, y pues solo equivale a menos KFF, que es la pura ganancia. Y eso se define como menos K2 entre K1. Vamos, si no se requiere muchísima precisión en el resultado, solo multiplican por escalar. Vamos, el feed-forward va a ser ese escalar equivalente en 142. Si requerimos mayor precisión, pues entonces sí hay que hacerlo dinámico y con el cociente de las opciones de transferencia. Recuerdo cuando iniciábamos el semestre les platicaba del caso del horno, ¿no? De que estábamos haciendo las conchas, ¿no? El pan de dulce y llegó el chamaquito y abrió la ventana de inspección y no la cerró, la dejó abierta, se nos fugó el calor y el pan se bajó. Entonces, si tuviéramos nuestro sensor de puerta de inspección o simplemente con las cámaras de seguridad ahí de la panadería y vemos que está abierta la puerta, mandamos una compensación de gas y no se nos baja las conchas, el pan de dulce, pero basta incluso con esa señal un off. Está abierta la puerta, pues échale 30% más a la válvula del gas o 18% más. Incluso muchas veces hasta con decisiones on-off es suficiente para tener un efecto importante feed forward. Ahora imagínense, con una ganancia, pues todavía se hace una multiplicación por escalar. Y si aún así lo ponen dinámico, con el cociente de fusiones de transferencia, menos G2 entre G1, se tiene toda mayor precisión en la conexión feed forward. Aquí lo que quiero que entiendan es que es un complemento al feedback, el feed forward, y que nos permite esta prealimentación o conexión anticipatoria, pues realmente anticiparnos a que el efecto de la perturbación afecte la salida, lo que estamos controlando. Bien, preguntas hasta 142, chicos, ¿queda claro? Bien. Ahora nada más es importante analizar, pues, que esto lo podamos hacer causal, es decir, que no requeramos valores anticipados de la entrada, ¿no? Eso haría que el sistema fuera no causal. Entonces, nos menciona por aquí que es necesario asegurar el retardo que hay en los canales, tanto en el canal de trayectoria directa como en el canal del feed forward o de perturbación, pues tengan por ahí una diferencial de tiempo, una diferencia en tiempo para que sea físicamente realizable el control feed forward. Entonces, ahora vamos a pedirle a algunos de nuestros compañeros que nos apoye. Héctor, ¿nos podrías apoyar con la lectura aquí en el parrafito que está abajo de 142? Sí. Por favor. Si se utiliza una compensación dinámica, tal como lo expresamos mediante la ecuación 141, para que la compensación tenga un sentido real, es necesario que ¿cómo se llamaba este simbolito? Es P sub 1. P sub 1 sea menor que menor o igual a P sub 2. Sí. Es decir, el retardo en el canal principal debe ser menor o igual que el retardo en el canal de la perturbación, pues de otra manera habría que utilizar predicciones de valor futuros de la perturbación. Esto se comprende mejor observando la ecuación en diferencias asociadas a la ecuación 141. Reescribiendo la ecuación 141, se tiene delta U por z a la menos 1. Delta U de z a la menos 1. Delta U de z a la menos 1 por 1 menos alfa 2 por z a la menos 1 es igual a menos KFF
por z a la p sub 1 menos p sub 2 por 1 a la menos alfa sub 1 por z a la menos 1 por... se me fue otra vez el símbolo. Delta. Delta b por z a la menos 1. Delta B de Z a la menos 1. Delta b de z a la menos 1. Muy bien, gracias, Héctor. Entonces apuntamos todos de favor hasta ahí, chicos, y ahorita vamos a ir viendo cómo se va la propia ecuación de diferencias, nos va a pedir precisamente esa condición, ¿no? El canal directo sea, el retardo sea menor al del canal de la perturbación, para que esto sea físicamente implementable o realizable. Si no, como lo dice el párrafo, necesitaríamos hacer predicciones de la propia perturbación. Regresando al ejemplito del horno ese que les mencionaba para el pan de dulce, pues bastaría para aplicar un feed-forward hasta un simple sensor que me diga puerta abierta o puerta cerrada, como un sensorcito de palanca. Pero igual si no quiero comprar ni siquiera ese sensor, pero la cámara de seguridad enfoca y también se ve la puertita, pues con un poquito de procesamiento de imágenes, sin gastar nada, nada más haciendo programación, pues puedo saber si la puerta está abierta o está cerrada y hacerle una compensación. Incluso cuando abrimos para inspeccionar cómo se encuentra el pan, pues el rato que le abro compenso y no se ve afectada la calidad de ese pan, ¿no? Va a quedar infladito sin que se nos vaya a caer la temperatura.
Bien, ¿estamos todos hasta 143 o alguien me falta? Bien, vamos a avanzarle un poquito para ver qué sucede con el álgebra. Dice, posteriormente se aplica el teorema de corrimiento, traslación real de la transformada Z. La ecuación de diferencias queda como, y ahí tenemos el delta U de K. Es qué tanto debo incrementar el valor del actuador o del esfuerzo de control. Imagínense si fuera una válvula. Pues el delta es de donde lo tienes ahorita en estado estacionario regulando, pero entra la perturbación, tienes que hacerle un delta U para compensar la perturbación. Entonces va a ser menos KFF por delta V. Es qué tanto fue el cambio de perturbación por menos KFF. Pero fíjense que en tiempo discreto va a ser de K más P1 menos P2. Luego más alfa 1 por KFF del delta V del dominio K más P1 menos P2 menos 1, más alfa 2 de delta U de K menos 1. Delta U de K menos 1 es el incremento de la iteración anterior. Pero fíjense, K más P1 menos P2 menos 1, y sobre todo el caso más crítico, el de delta V de K más P1 menos P2, ¿qué pasaría si fuese positivo ese valor? Que dijera K más 1, necesitaríamos un valor futuro del delta V. Ahí es donde entraría el conflicto, porque el tiempo mucho más presente de la interacción presente es el tiempo K. Pero si nos diera K más 1, a caray, entonces requiero un valor futuro, es decir, todavía de lo que no ha ocurrido. Entonces ahí es donde hay que cuidar que se cumpla que la desigualdad, que nuestro P sub 1 debe ser menor o igual a P sub 2 para que no pidamos valores futuros de la perturbación o predicciones. Y si con lo anterior resulta evidente que del primer término del segundo miembro de 144, si P1 menos P sub 2 es mayor que 0, entonces se requerirán valores futuros o predicciones de delta V en el periodo K, o sea, en la késima iteración del programa, o en la iteración que está ocurriendo ahorita, o en la corrida actual del programa. Entonces, por esas razones que hay que tener esa precaución nada más. Y finalmente, chicos, les comentaba yo que el feed forward, además de ser muy útil para reducir el efecto o prácticamente eliminar el efecto de las perturbaciones, también es muy útil para desacoplar los sistemas fuertemente acoplados. Y aquí tenemos un caso como estos. Dice, la compensación por prealimentación puede utilizarse también, como se dijo antes, para desacoplar lazos simples fuertemente acoplados. En la figura 16 se muestra un ejemplo de esta situación. Este tipo de desacople puede sustituir en buena medida otro tipo de solución como el diseño de reguladores multivariables, que es mucho más compleja y de resultados muchas veces imprevisibles. Van a ver que el diseño del desacople de estos lazos fuertemente acoplados era muy sencillo usando feedforwards o prealimentaciones. Si nos metemos con reguladores multivariables, pues ya se han de imaginar, cálculo multivariable, y se pone bien sabroso ese diseño. Y a veces, pues, no tenemos las características requeridas de observabilidad o de controlabilidad y nos vemos algunas limitantes. Pero con el feed forward es muy sencillo hacer una maniobra de desacople. Ya en breve le bajo un poquito más para explicarles la figura y cómo va a ser esta técnica de desacople. Vean que ya los diagramas a bloques ya se ponen más serios cada vez. Entonces ya salimos del diagramita básico de control 1 y control 2. Ahora sí ya empezamos a ver cascadas, control en relación. Por ahí nos falta un temita que es el predictor de Smith. También lo vamos a ver si el día de hoy, si no lo vemos el jueves. Y lógico, pues nuestra cereza del pastel, el PID autoajustable.
El ejemplo por excelencia de estos sistemas fuertemente acoplados lo tenemos precisamente en un invernadero. En los invernaderos donde pues podemos estar pues, creciendo la planta del tomate desde que se siembra hasta que se cosecha el tomate, por ejemplo, y en general cualquier invernadero y con cualquier otra especie de vegetal. Tenemos en el control de las variables, pues entra la temperatura y entra la humedad. Y estas dos variables, tanto la temperatura como la humedad del invernadero, están fuertemente acopladas. Puedes controlar la temperatura, pero a la hora que el actuador empieza a hacer sus efectos de control o sus acciones de control sobre la temperatura, regularmente nos saca de balance a la humedad. O si queremos controlar humedad, puedo dejar bien controlar la humedad, pero dejo a la deriva o con dependencia, se está moviendo la temperatura. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos regular las dos cosas? Ahí es donde hay que usar precisamente el feed forward para desacoplar el efecto entre la temperatura y la humedad. Y si están acopladas, pues vamos a desacoplarlas con feed forwards y vamos a poder controlar ambas variables, tanto la temperatura como la humedad. Y ahorita vamos a ver cómo se da primero cómo están interrelacionadas o acopladas y luego cómo es que el feed forward entra a desacoplarlas. Bien, pongamos atención a la figura, chicos, para explicárselas. Tenemos dos lazos sencillos. Ubiquémoslos primeramente esos lazos sencillos. Recuerden que siempre los nodos, cuando no ponemos algún signo, por default es signo más. Cuando sea menos tenemos que expresarlo. Y como pueden ver, solo en la retroalimentación entra con el menos. Todos los demás signos de entrada son con más, por default. Cuando tomo un efecto de control 1 a través de G12, la salida Y2. Vean que 1 por G12 afecta directamente a la salida del lazo de abajo. Pero no solo ese es el problema. También nuestro lazo de abajo está operando, regulando, y cualquier cambio en el actuador U2 a través de G21 también afecta a la salida Y1 del lazo superior. Entonces, cualquier cosa que se mueva del lazo superior me perturba al lazo inferior. Y también cualquier cosa que se mueva en el lazo inferior me va a perturbar al lazo superior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues precisamente medimos la perturbación U1, cualquier cambio en el actuador del lazo superior, y a través del feed forward 1 le sumamos el feed forward al esfuerzo de control del lazo inferior, del lazo 2, y compensamos el efecto de la
salida Y1, porque estamos usando feed forwards. Entonces aquí se está viendo que el sistema está fuertemente acoplado, pero a través de los feed forwards logramos desacoplarlo. Y recuerden que los feed forwards se calculan muy sencillito. Es menos G2 entre G1. Entonces a G2 y calcular correspondientemente así el feed forward 1 y el feed forward 2. Y de esa manera logramos desacoplar los lazos. En eso básicamente va a consistir nuestra próxima práctica, nuestra siguiente práctica, que es la práctica número 5. Vamos a echar a andar estos conceptos en el Simulink. Vamos a ver cómo nos va, ¿no? A ver si logramos efectivamente desacoplar estos sistemas. Entonces vean que los procesos o plantas es G11 y G22. G sub 1.1 es la planta del lazo de arriba y G sub 2.2 es la planta del lazo de abajo. Pero también tenemos que las perturbaciones entran por ciertas funciones de transferencia, que es G12 y G21. Y lógico, nuestros desacoples los vamos a conseguir con los feed forwards, con el 1, feed forward 1 y feed forward 2. Y es la manera como vamos a interconectar la información, el flujo de información, así es como se está dando y así lo vamos a desacoplar. Si hubiera preguntas, chicos, de esta figura, con confianza. Nos quedan por ahí como 2 minutos, 3 minutitos. Entonces voy a dar este tiempo para apuntar la figura. Regresando, pues empezamos a plantear nuestra práctica y aventajarle un poco para entretenernos. Vamos a estar trabajando por equipos y ya damos oportunidad de que alguna persona del equipo 1 comparta pantalla y igual también del equipo 2, ¿no? Para ir armando esta estrategia paso a paso en el software Simulink, para que por ahí vayan abriendo su MATLAB, al menos una persona del equipo 1 e igual al menos una persona del equipo 2. Recuerden que el subíndice, por ejemplo, Y sub 1D, que es decir, Y1 deseado, o es el valor de referencia para el lazo superior. En el caso de Y2D, la D viene de deseado, Y2 deseada, es la referencia, o el set point para, en este caso, la salida Y2. ¿Por qué no usamos la R? Porque ya la estamos usando en la R de regulador, ¿verdad? Por esa razón tuvimos que usar la Y1 deseado. Porque R1 pues ya lo está usando como regulador 1. Esa es la notación que se maneja allá en Cuba. Entonces, bueno, respetamos que la R la pusieron dentro de un bloque, entonces al set point, que como normalmente lo conocemos como R de referencia, pues ahora lo ponemos como la Y1 deseada. Nos queda un poco menos de un minuto, chicos. Aprovecho para desearles buen provecho, los que vayan a desayunar algo. Y pues prácticamente los veo unos minutos más para continuar con esta planteamiento de nuestra práctica de feed forward o prealimentación. La verdad, sí es una técnica potente, insisto, no es un sustituto del feedback, es un complemento del feedback. El feed forward jamás podrá sustituir al feedback. El feedback es el indispensable y el importante. El feed forward solo es un complemento. Es como un bypass, es como lo que pasó acá para ir a Sendero, ¿no? Ya ven que hay un puente nuevo y nos ahorramos todo el tráfico. Así sucede con el feed forward. Llega directamente a actuar sobre el actuador, valga la redundancia, y nos evitamos el paso por todo el propio regulador para que el error entre el regulador y de ahí se vea